Historia 1, la casa al final del camino. En un apartado pueblo, al final de un estrecho camino de tierra, se erguía una vieja casa que nadie se atrevía a acercarse. Sus ventanas estaban rotas, las puertas oxidadas y las paredes cubiertas de moho, como si la casa misma estuviera enferma. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía, pero había rumores que hablaban de su origen. Era la residencia de una familia que desapareció una noche, sin dejar rastro. Una tarde, un joven llamado Andrés, quien había escuchado las leyendas desde niño, decidió desafiar las historias y explorar la casa. Decidió que no podría vivir con el miedo de lo desconocido. Armado con una linterna y su celular, se adentró en el camino polvoriento. Al principio, todo parecía normal, salvo por el aire pesado que lo rodeaba. Y la sensación incómoda de estar siendo observado. Al llegar a la puerta principal, esta se abrió con un crujido ensordecedor. Andrés se adentró y, al recorrer la casa, encontró habitaciones cubiertas de polvo, muebles cubiertos con sábanas blancas y una inquietante quietud que lo hacía sentir como si la casa respirara. Cuando llegó al piso superior, descubrió una puerta cerrada con llave. Sin embargo, algo lo impulsó a abrirla, y al hacerlo, la linterna reveló una figura extraña. Una sombra que parecía no pertenecer a ese mundo. Andrés intentó retroceder, pero al mirar atrás, la puerta había desaparecido. El pasillo se alargaba infinitamente y las sombras comenzaron a moverse. De repente, oyó un susurro, suave al principio, pero luego más claro: nosotros te esperamos. La linterna se apagó. En la oscuridad, Andrés sintió como si una multitud invisible lo rodeara, sus manos frías rozando su piel. En su desesperación, intentó correr, pero los susurros lo alcanzaron, llenándolo de una angustia insoportable. La última vez que lo vieron, su celular apareció abandonado en la entrada de la casa, pero él nunca fue encontrado. Historia 2, la llamada desde el más allá. Clara había estado pasando por una etapa difícil. La reciente muerte de su madre la había dejado devastada, y aunque trataba de seguir adelante, cada rincón de la casa la llenaba de recuerdos dolorosos. Una noche, mientras revisaba las fotos viejas en su celular, un mensaje apareció en la pantalla: mamá está bien. Habló conmigo. Al principio, pensó que era una broma o un error, pero el nombre de su madre apareció como remitente. Clara, incrédula, respondió preguntándose si alguien estaba jugando con ella. El mensaje siguiente la dejó sin aliento: he estado esperando que me contactes. Estoy cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Tomó su teléfono, pero lo dejó en la mesa. Esa noche, las luces parpadeaban y los ruidos extraños se escuchaban desde el pasillo. Clara se acurrucó en su cama, intentando ignorar el miedo que le calaba los huesos. Sin embargo, cuando el teléfono vibró nuevamente, vio un mensaje nuevo: mamá no te dejará sola. Decidió llamar al número de la madre que había aparecido en la pantalla, aunque no entendía cómo era posible. La llamada fue atendida rápidamente, pero no hubo palabras al otro lado. Solo respiración, como si alguien estuviera esperando que ella hablara. Clara, paralizada por el miedo, escuchó una voz susurrando suavemente: estoy aquí, hija, siempre lo estaré. La voz de su madre, tan clara, tan cercana, le hizo llorar. Desesperada, colgó la llamada, pero cada vez que intentaba dormir, su teléfono sonaba. Y cada vez, la misma voz, más distante, susurrando: te espero. No quiero irme. Al día siguiente, cuando Clara fue a revisar su teléfono, encontró el mensaje final: no soy tu madre. Solo quería verte una última vez. La llamada se cortó y la pantalla se apagó. Clara nunca pudo deshacerse del eco de esa voz, y el teléfono comenzó a sonar todas las noches, incluso después de que lo destruyera. Historia 3, el reflejo en el espejo. Marcos siempre fue un hombre de lógica y razón. No creía en supersticiones ni en lo paranormal, pero un evento lo hizo cuestionar todo lo que sabía. Se mudó a un departamento viejo, por lo que no le sorprendió encontrar detalles extraños. Las puertas crujían y las luces se apagaban solas, pero nada que lo aterrorizara demasiado. Una noche, mientras se afeitaba frente al espejo del baño, notó algo peculiar. Al principio pensó que era un simple error de visión, pero cuando miró más de cerca, vio que su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. Se paralizó, mirando fijamente al espejo. El reflejo de su rostro continuaba sonriendo, aunque él permanecía serio, desconcertado. Sintió cómo el sudor comenzaba a recorrer su frente. Decidió que debía estar cansado, que todo era una ilusión. Sin embargo, al salir del baño, no pudo ignorar la sensación de que algo lo observaba.
Esa misma noche, el espejo comenzó a mostrarle cosas que no debía ver. Imágenes distorsionadas de su rostro, a veces enrojecido, otras veces con expresiones grotescas y desconocidas. Con el tiempo, el reflejo empezó a ser más activo. Movía los ojos, levantaba las cejas, e incluso hacía gestos que él no podía replicar. Marcos ya no podía mirarse en él sin sentir que algo lo controlaba. Una noche, agotado por la desesperación, rompió el espejo, esperando liberarse de esa pesadilla. Al día siguiente, cuando se despertó, se encontró frente a una nueva versión del espejo, intacto, colgado en la misma pared. Su reflejo apareció ante él, sonriendo con una malicia espantosa, mientras la voz de su propia conciencia, ahora distante, le susurraba: «Ahora soy yo quien te observa». Marcos nunca volvió a ser él mismo. Desde ese día, su reflejo lo siguió, tanto en los espejos como en las ventanas, siempre sonriendo, siempre acechando.